Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo, que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Bueno, es que es un nuevo amanecer. El señor Milei, claro, que el señor Milei está hablando las políticas que se han demostrado que son la verdad. Además está la gran amenaza china, que para nosotros en los Estados Unidos la vemos muy claramente y no queremos que la China se meta en este hemisferio. Que no sé si el pueblo argentino sabe que la señora Kirchner en el 2012 hizo un arreglo con los chinos, donde la base, ¿no? Una base de que el tamaño es el tamaño escandaloso de, pero son 400 campos de fútbol, 400 en la Patagonia. Pero como en la Patagonia, allá lejos, ¿no? Porque sabemos nunca se explicó aquí. Pero y dice el contrato de que el gobierno argentino no puede entrar. ¿Cómo es que tú le vas a alquilarle a una otra potencia extranjera donde van a poner una base espía que no se sabe bien qué es lo que están espiando y que no puede el gobierno argentino entrar para ver qué es lo que están haciendo? Claro, es que esa es la gran preocupación de los Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano. Y hasta los demócratas se dan cuenta que China no fue el mejor negocio. Y quieren hacer lo que se llama nearshoring, ¿no? Que es volver a traer toda esa industria norteamericana a este hemisferio. Entonces, la Argentina debiera estar aquí abierta, señores, inversiones norteamericanas. Por favor, ¿dónde quisiera usted relocalizarse? ¿Y cómo es posible que este país no pueda estar entre los primeros 20 del mundo? Yo soy hija de exiliados cubanos. Yo sé muy bien lo que significa la gran promesa del socialismo y del comunismo y de que todos vamos a ser iguales y de que hay que ir para todo el mundo, que toda esa es la gran falacia. Y gracias a Dios que los argentinos... Un gusto estar aquí, ¿no? Me puedes decir María Elvira. María Elvira. Claro. Un lujazo. El gusto en estar aquí con ustedes, claro. El primer programa de la televisión argentina. Bueno, muchas gracias. Yo extraño el estudio. Sí, claro. ¿Vos eras periodista? Muchos años antes de ser... Nunca dejas de serlo. Antes de ser, de ser congresista. Esto es mucho más fácil que ser político. No tenga dudas, no hay ningún... Por eso aquí nos quedamos, ¿no? Hablar es fácil. Que no se aviven, Elvira, por favor. No nos hagas esto, Elvira, por favor. ¿Cuándo has llegado a la Argentina? Llegué hoy en la mañana. Hoy en la mañana, sí. Estuve haciendo varias citas y preparándome, estudiando para estar en este programa y con la maravilla que estoy viendo que el pueblo argentino se dio cuenta que ese era el camino, ¿no? El camino de Milei. Y estoy encantada, no solamente por lo que significa para la Argentina, sino para el resto de la América Latina. Dentro del Comité de Relaciones Exteriores yo lidero, soy el chairman del Subcomité de las Américas. Claro. Y mi trabajo como congresista federal es pues mirar la América Latina y ver de qué manera podemos ayudar a través de los Estados Unidos, el Partido Republicano, el Congreso Federal, a los diferentes países. Pero vemos de que hay un mar rojo. Y Nicaragua, Cuba. Mar rojo por el socialismo. Por el socialismo, claro. Yo soy hija de exiliados cubanos. Yo sé muy bien lo que significa la gran promesa del socialismo y del comunismo y de que todos vamos a ser iguales y de que hay que ir para todo el mundo, que toda esa es la gran falacia. Y gracias a Dios que los argentinos no se tomaron. En inglés se llama el Kool-Aid, es como tomarse la medicina de mentira. Claro. Entonces, felicidades. Claro. ¿Vos sentís que no sé cómo se diría Kool-Aid en español, ¿no? Es como que el ponche. Tomaron el ponche. El ponche, perfecto. Sí, el ponche en la fiesta, cuando vas a la fiesta y te toma el ponche. Dice, no tiene alcohol. No tomamos alcohol. Especialmente. Sales borracho, eso es lo que pasa. Mira, por favor. Se tomaron el ponche. ¿Vos sentís que hubo un realineamiento de la Argentina con otros sectores del mundo? Viste que se está hablando que puede venir Elon Musk, viene Zelensky. ¿Hay como otro movimiento de Argentina metido en el mundo? Es que en realidad, y por eso estoy aquí, yo en los años que llevo como congresista, es la primera vez que asisto a una toma de posesión, porque... ¿A Argentina habías venido alguna vez? Sí, yo viví aquí como periodista en el 87. Habías vivido aquí. Me encanta, ustedes son el París de la América. Y si son el París de la América, ¿cómo es posible? ¿Somos o éramos? Éramos, sí, claro, éramos. Pero sí. pues tienen el potencial de serlo, que es lo que yo decía cuando estábamos en la entrevista. ¿Cómo es posible que un país que lo tiene todo
Claro. Tiene los materiales, los minerales más raros que quiere todo el mundo ahora. Claro. Tienen el mejor beef, ¿no? Como la mejor carne del mundo. El asado. Barbecue. Tienen, me dicen que se dice no soya, sino soja. Pero bueno, no importa. En el mercado internacional, sepa o no pronunciarlo, te lo compran. Claro, ¿no? que sí. ¿Y cómo es posible que este país no pueda estar entre los primeros 20 del mundo? Pero Lucas te decía si hay un cambio de clima, Zelensky, ¿no? Bueno, es que es un nuevo amanecer. El ¿Vos sentís que señor es un nuevo Milei, amanecer? claro, que el señor Milei está hablando las políticas que se han demostrado que son la verdad. Además está la gran amenaza china, que para nosotros en los Estados Unidos la vemos muy claramente y no queremos que la China se meta en este hemisferio. ¿Y a usted le gusta cuando Milei dice que quiere separarse un poco de China? Claro, es que esa es la gran preocupación de los Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano, y ya hasta la administración del presidente Biden, donde tenemos poco en común con ellos, pero nos damos cuenta, hasta los demócratas se dan cuenta que China no fue el mejor negocio. Y quieren hacer lo que se llama nearshoring, ¿no? Que es volver a traer toda esa industria norteamericana a este hemisferio. Entonces, la Argentina debiera estar aquí abierta, señores, inversiones norteamericanas. Por favor, ¿dónde quisiera usted relocalizarse? ¿Y el final del kirchnerismo cómo lo ves? Si es que es final, ¿no? Pero por lo menos por 4 años no van a estar más gobernando. Eso le toca al pueblo argentino. Okay. Yo soy respetuosa del sistema electoral. El americano, que para mí es el mejor, no es perfecto, pero es buenísimo, porque nadie se roba nada y sale el que tiene que salir de acuerdo al pueblo. Y eso fue lo que pasó aquí. ¿Cada cuánto se vota en Estados Unidos? Porque viste que acá cada 4 años. No se vota cada legislativas cada 2 años. Cada 2 años, sí, presidentes cada 4. Ah, claro. está bien. Sí, Pero nosotros vamos a reelección. ¿Consideras que el kirchnerismo ha hecho mucho daño a la Argentina? Bueno, ¿cuánto es la inflación al año? 140%. Va a terminar en 180. En 180. Entonces, ¿dónde está? Estaba leyendo las estadísticas, que la mitad del pueblo argentino recibe algún tipo de subsidio. Sí, eso sí. Hay 150 nuevos puestos públicos todos los días. Hay una inflación espantosa, la gente se está yendo. Pero ¿cómo la gente se va a ir? Lo que tiene es que venir. Bueno, la corrupción, ¿no? Que tú has denunciado de la familia Kirchner, ¿no? Y bueno, no solamente de ellos, desgraciadamente ha sido endémico en este país, y eso tiene que terminar, y ese es el mensaje al pueblo. Como oía que no va a ser fácil, yo estaba pensando, no va a ser fácil, ¿no? ¿Cómo tú puedes cortar de 18 ministerios? No quiere a 8. A 10 va a dejar. A 10. Entonces, los otros 8, ¿cómo absorbemos ese gran debate? Pero ahí es donde está el sector público, el sector privado. Un estado enorme y bobo. Correcto, y que chupa del sector privado. Claro. En vez del sector privado, estar invirtiendo para crear más trabajo. ¿Sabés que acá los diputados, los diputados y senadores se reunieron menos de una vez por mes, los congresistas de acá? ¿Allá pasa lo mismo? ¿Trabajan tan poco? Y mira que cobran bastante bien, ¿eh? No. Allá no cobramos tan bien y trabajamos el año entero. ¿En serio? Claro, el año entero allá la votación es todos los días. ¿Todos los días? Aquí no. Acá no. Bueno, de una semana uno está 3 cosas. días en Washington y 4 días en lo que se llama su distrito. Claro. El distrito mío, yo represento la ciudad de Miami. No, Entonces, 2 cosas. Una, si deja la política, un buen horario, La Nación más 8 de la noche, vendría Sí, muy bien. espectacular. La rompe toda. La rompe. Impresionante. Sí, Juan Cruz debería pensarlo. Picante, Vivi, ¿no? Buena reemplazante. No, pero segunda, acá se van todos. es que, oye, yo me ganaba la vida haciendo esto. Centro Así para que pero allá. se No, nota, por se eso, nota. acá te digo. No, Lo malo es que te van a pagar en pesos. no. Por ahora, problema. por ahora. No, pero decía, acá se van todos, dejaron el país arruinado, Terrible. Cristina, Alberto y Massa, pero se van como si no pasara nada. No, digo, nadie los persigue, uno se va a España, impunemente, digo, eso también habla de lo mal que estamos en Argentina y lo mal que funciona la justicia. Ustedes saben más que yo, pero yo sé que la señora Cristina Kirchner tiene unos encauzamientos en su contra y que no ha sido encauzada, no sé, condenada, Ella no ha ido. está condenada. Claro, Sí. está condenada, pero no ha tenido que ir a prisión porque supuestamente tiene la inmunidad Más de diplomática, 70 años. ¿no? Entonces, la pregunta es ahora que ahora ya perdió porque ya salió del puesto público, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el presidente Milei? Eso es muy fácil decirlo así aquí en la televisión y difícil cuando uno está en la silla. No, estoy pensando yo por él, nunca lo he discutido, pero también tienes que pensar
claridad de que él lo que quiere es echar para adelante, no echar para atrás. Él no quiere pelearse con ese sector que seguramente piensa que Cristina sigue siendo buena. Lo que pasa es que ser delincuente en este país y dejar la Argentina rota es gratis. Pero Fue no gratis solamente ella, han sido muchos antes de ella, sí, por lo supuesto, que sabemos. Entonces, montón. Milei tiene que, desde mi punto de vista, si yo fuera asesor de él, vamos a ver cómo encauzamos. El gran problema es la economía y la absorción de esos millones de argentinos que dependen y viven del subsidio público. Tú pudiste entrevistarlo, Milei, ¿no? ¿Le hiciste una le hicimos una entrevista. ¿Hace cuánto? ¿Hace un tiempo? Cuando estaba, no sé, hace 4 o 5 años. Cuando recién empezaba. Ponle, Qué interesante. Cuando era vamos a decirle. Es que en política empezó hace 5 años, como mucho. Pero es que lo que decía es que el verbo, ¿no? Y es que el mensaje es muy fuerte, señores. El mensaje es muy poderoso. Y me imagino que el argentino promedio está viendo y entiende lo que estamos diciendo, que ustedes debieran estar entre los primeros 20. Tienen que estar en el club de la gente seria. Y no están. ¿No estamos en el club de la gente seria? Bueno, ¿en qué club estaríamos? Claro. Si tuviera que ponerle un nombre. Sí, ¿En el club de los? en el club de los que debieran y no están. Debiéramos ir, Qué prudente, qué prudente. Bueno, es cierto, claro. porque si me dijera, pero miren a Singapur, miren a Taiwán, miren a Hong Kong, ¿qué tiene? Nada. Y lo tienen todo, tienen un per cápita inmenso. María Elvira, pensando en lo que estaba diciendo acerca de la pregunta que le hice de la justicia, ¿habría que hacer tabula rasa, como dice Milei, con la corrupción y con la casta, digamos, borrón y cuenta nueva que quede atrás esta gente? ¿Cómo sería? No así, no necesariamente así, porque también hay que encontrar, hay que pasar justicia, ¿no? Pues es muy fácil de decir, misericordia y vamos a perdonar. Por eso. Es una línea muy fina que yo siempre la pienso, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. ¿Qué tú haces con los grandes traidores? ¿Qué tú haces con los grandes corruptos? ¿Cuál es la mejor solución para el país en ese momento? En este momento, buscar ese tipo que saca el país, como progreso. Eso, el meter a la señora expresidenta presa, que le da de comer. Entonces, no sé, esas son las grandes preguntas, le da de comer al pueblo. Esas son las grandes preguntas filosóficas. Yo no sé si estoy preparada para eso, pero creo que por lo menos esa es la disyuntiva que enfrenta el nuevo presidente. Ahora, ¿se puede reinsertar Argentina en el club de los buenos, digamos? Sin duda, y muy rápidamente. ¿Qué cosas hay que cambiar para que nos reinsertemos en el mundo, para dar confianza? Bueno, hay... Lo primero, diría yo, en lo que se trata con los Estados Unidos es en la parte de la seguridad nacional, de determinar que no le van a comprar los fighter jets, como se dicen, los aviones de combate. Los aviones a la China, la JF-17, y van a comprar los MiG-16. Los MiG-16 que se van a comprar a Dinamarca. Vamos a empezar por ahí. Ya sabemos que la tecnología y todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional de Argentina va a estar en manos de los Estados Unidos, en el sentido de que entonces le tienen que comprar las diferentes partes, ¿no? Las piezas de repuesto. ¿El 5G también les preocupa, por ejemplo, que la Argentina compre tecnología china y todo eso? Claro. Nada con la China, y mucho menos cuando se trata de seguridad nacional. Hay otro gran tema que yo soy la primera que en el Congreso Federal lo destaco, que no sé si el pueblo argentino sabe que la señora Kirchner en el 2012 hizo un arreglo con los chinos, donde la base, ¿no? Una base de que el tamaño es el tamaño escandaloso eso. Pero son 400 campos de fútbol. 400 en la Patagonia. Esto lo dije yo todo en inglés en el Congreso Federal. No sé si ustedes lo vieron, se lo puedo enviar. Y además pongo una pantalla grande donde demuestro cómo en la Patagonia, allá lejos, ¿no? Porque sabemos nunca que se explicó aquí. Pero y dice el contrato de que el gobierno argentino no puede entrar. Bueno, soberanía sería la palabra, ¿no? Pérdida de soberanía. Pérdida. Pero ¿cómo es que tú le vas a alquilarle a una otra potencia extranjera un tamaño de 400 campos de fútbol, donde van a poner una base espía que no se sabe bien qué es lo que están espiando? El Pentágono nos ha compartido de que piensan que lo que están es mirando los satélites militares norteamericanos, porque de Argentina del sur pues tiene una mejor visión, y que no puede el gobierno argentino entrar para ver qué es lo que están haciendo, si es que están mirando las estrellas, están entreteniendo a Mickey Mouse, ¿Y por cuánto crees que le vendimos la soberanía a los chinos? No sé la cifra, sabe, pero... claro. Pero la señora Kirchner no puede hacer eso. Entonces, voy a mañana preguntarle en las reuniones que vamos a tener, no solamente yo, sino otro congresista que viene el Chairman de Homeland Security, que es el Comité de la Seguridad Nacional,
uno de los comités más importantes dentro del Congreso. Mañana llega, buen compañero mío. Le vamos a preguntar, bueno, ¿y qué van a hacer con este contrato? Muy bien. Porque creo que es imposible. Además, es una falta de respeto para el gobierno argentino no poder entrar en su territorio. Absolutamente. María Elvira, tenemos que mostrar la nota con Bolsonaro. Un lujo recibirte, gracias. Creo que es la primera entrevista que diste en la televisión. Sí. Bienvenida siempre, bienvenida. Muchas gracias. Después, Sí. ya Te vas a comer un asado ahora, no me imagino. Sí, ya me lo comía en el almuerzo y bueno. ahora... Segunda parte. Segunda parte, me encanta. Chori, ¿probaste chori? Choripán, sí. Sí, me gusta más el asado de tira, eso es lo que más me gusta, el asado de tira y la ensalada rusa. ¿Te gusta banderita chiquitito o más gordito? No, gordito. Gordito, muy y las bien. papitas fritas. Perdón, seríamos... Es clave eso, ¿eh? No, sin duda. Viste que decíamos, el club de los indigentes podríamos ser en el No mundo? tienen por qué. No No tienen tenemos por qué. Pues van a ser ahora, van a estar en el club de los grandes y esperemos, Vamos. le pidamos a Dios Padre Todopoderoso A rezar. que apoye a este hombre en su gestión. Muchísimas gracias. El gusto es Un mío. placer. No, a ustedes por la oportunidad. Salazar. Me acompañan a ver la nota con Bolsonaro que grabamos recién hace un ratito. Ya. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Le concedimos el uso del terreno por 50 años, libre de todo impuesto, o sea, no vamos a ver un mango por eso, y con cláusulas secretas. O sea, nunca vamos a saber bien qué hacen exactamente ahí adentro. El acuerdo dice expresamente, no hay control de autoridades argentinas. No solamente yo, sino todos los miembros de la comunidad de especialistas, de la comunidad internacional de especialistas, que vemos a esta base con claros fines duales, pero fundamentalmente militares. Con un observatorio espacial lunar en Neuquén, que algunos argumentan tiene que ver más con relaciones militares, algo que el gobierno argentino niega porque dice nosotros lo hemos hecho también con los europeos. Sí, el Observatorio Europeo en Malargüe, provincia de Mendoza, depende de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea es independiente. La Agencia Espacial China depende directamente del Ejército Popular de Liberación. Punto. O sea, esto que durante años miles de empresas en todo el mundo hicieron de tener fábricas o instalaciones en países lejanos con mano de obra barata para que se les hiciera más... Así era, Dios de mi vida. Hiciera más barato, más fácil, más tranquilo el fabricar productos en otros lados para luego importarlos. Bueno, nearshoring es lo contrario. Eso es instalar operaciones extranjeras lo más cercano posible. Y para eso, nuestro país está en una posición... Milton Friedman decía que la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. Parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de las ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen, ellos se van a meter en el Estado, van a imponer una agenda que a largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Esa batalla tiene que ser dada de manera permanente, no se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza.